En esta ocasión vamos a hablar, bueno, vamos a hacer el trabajo final de la charla grupal. Mi nombre es Valesca Chalco y soy alumna del curso de competencias interpersonales y en esta ocasión estoy acompañada. Mi nombre es Grecia Chalco Guamani, tengo 30 años y soy antropóloga. Voy a responder las preguntas de este trabajo final. Mi nombre es Valesca Chalco y en esta ocasión vamos a hacer el trabajo final, que es la charla grupal. En esta ocasión vamos a tocar diferentes temas. Uno de ellos es la inteligencia emocional, que bueno, mayormente se trata de influir en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas del medio, ya que como nosotros mismos de repente lo vamos a tocar como vamos a primero pasar por diferentes pasos, como es el reconocer, el entender y el manejar. Diferente a lo que es de repente las otras personas, que es reconocer, entender y de repente influir, ¿no? Que es mayormente lo que pasa a veces dentro de varios ámbitos como el colegio, el trabajo, y de una u otra forma pueden influir en buenas cosas o en malas cosas. Siguiendo con el segundo tema es el estilo de la comunicación. En este aspecto mayormente yo me puedo dirigir a la otra persona de diferentes formas. Por ejemplo, no vamos a hablarle en el mismo tono a nuestra madre y después a nuestros amigos. Va a haber diferentes estilos, así como de repente el que se puede decir como, digamos, el pasivo, porque hay tres fases, que es el pasivo, el agresivo y el asertivo. El pasivo mayormente se disculpa y es como de una u otra forma su tono muy bajo, es débil, es tembloroso y tiene un volumen, como repetía, muy bajo y de repente el agresivo es muy diferente, utiliza palabras cortantes, le gusta hablar más y de repente no deja que los demás hablen. ¿Puedes acotar algo? Sí, que no necesariamente el estilo pasivo es como un estilo débil, sino es también un estilo conciliador que a veces lo que pretende es tratar de llegar a un acuerdo o negociar. Mientras que el estilo agresivo muchas veces está o puede estar influenciado por circunstancias o un contexto externo a la comunicación que se está dando en ese momento. Es decir, un hablante con otro hablante están teniendo una conversación de un tema aleatorio. Sin embargo, uno de los hablantes tiene un prejuicio que viene de una conversación o situación ajena a esta conversación y esto influye en su agresividad, lo cual me parece que contribuye a que este estilo de comunicación fluya de esta manera, ¿no? Es la típica rueda donde hay un dibujo donde el jefe le grita al trabajador, el trabajador le grita a la esposa le grita al hijo y el hijo le grita a la mascota, ¿no? Y es una rueda de lenguaje agresivo que nunca para, que Claro, debería parar. y que viene más que de repente en cómo de repente crían o cómo es en la familia de los Sí, diferentes miembros. sí, pero al haber uno agresivo, lamentablemente siempre hay un sumiso. Y la idea para poder, creo yo, equilibrar esto es la asertividad, es generar asertividad no solamente en los niños, sino también en los adultos que muchas veces piensan que lo agresivo ya es un modo de hablar o un modo de vida o la forma sumisa también lo es. Entonces, pienso yo que un equilibrio sería la asertividad. Claro, que es el siguiente, es en donde mayormente es más tranquilo, confía en los otros, el asertivo, muestra un entusiasmo y deja que obviamente las personas puedan conversar y de repente mostrar ese respeto, que mayormente el pasivo lo hace, pero de una u otra forma no tiene de repente una autoestima o de repente es muy débil y el agresivo de repente sí lo hace, pero de un tono, De una manera violenta. de una manera violenta, Claro. exacto. En el siguiente tema tocaremos la influencia social. La influencia social, como bien lo dice el título,
es obviamente el influir de repente como personas, influir en actos buenos o en actos malos, como mayormente en diferentes casos se ve, ¿no? Podemos influir de repente el hecho de las bebidas alcohólicas o el exceso de sustancias o drogas. Eso podría llamarse como presión social, o sea, el miedo al rechazo y por eso, o sea, la presión grupal, ¿no? El rechazo que te va a generar el no entrar a un grupo y por eso incluirte en las actividades que este grupo haga, sean buenas o sean positivas o negativas. En el caso, pues, de las drogas, alcohol o cualquier adicción serían negativas y positivas en algún caso, pues, no sé, de algún deporte o así. Entonces, creo que a eso te refieres con presión social o con estímulo social. Podría ser también. La influencia social también lleva, bueno, puede tener diferentes aspectos, como de repente el influir el conformismo, no sé, algo puede ser que muchas cosas, eh, el rechazo también. Claro. Bueno, y el siguiente tema sería la influencia social. Como muchos sabemos, el mismo título lo dice, es la influencia de que ahora de repente muchos tenemos, en este caso de repente la moda que hay ahorita, el vestirse rosado, de repente por el marketing que está muy bueno por la película Barbie y todo el mundo quiere vestirse de repente del color rosado, que es algo no tan típico verlo en varones, que ahora obviamente se ha puesto y es una influencia de todos modos, ¿no? Yo pienso que es más una inclusión, porque las personas que, y me incluyo, que nos hemos vestido de rosado toda la vida, durante mucho tiempo hemos sido ridiculizados, o sea, o que te veas muy femenina o un hombre que se había vestido de rosado ha sido pues tildado o de homosexual o que es LGBT, ¿no? Y ahora lo han normalizado de una manera, o sea, a favor del marketing por una película, lo cual no está mal, pero denota cómo es que el poder del marketing hace que cosas que normalmente la gente ridiculiza ahorita se vean normal. Y se ha visto también en casos de personas que son de cuerpo o de contextura delgada que se les ve muy bien y la gente sube sus fotos a redes sociales. Pero en caso de personas que son de tallas grandes y se van con ropas rosadas, hemos visto que hay más bien burlas. Entonces, vemos toda esta cantidad de personas que se han movido por el marketing de Barbie, pero también vemos el tema del rechazo que había antes, pues, ¿no? De que te vistieras de rosado y que ahora sea como que tienes que hacerlo para ir a ver esa película. Claro, es algo que ahora es como una influencia normal, es una influencia que es normalizada, por decirlo, porque todo el mundo está en el apogeo de lo que es ir a ver la película Barbie, todo el mundo puede ir rosado y como que nadie te va a decir nada en la calle. No, pero van a pasar 3 meses acá Y todo de el nuevo mundo a volver a lo mismo, a te van calificar a la ver gente de rosado o que vestimos todo de como rosado rara o algo. como, no rara, sino como a veces estúpida o tonta, porque nos hacen ver así, en serio, por el tema del color rosita. Claro, Por ejemplo, dicen que para una entrevista de trabajo no te puedes poner color rosa porque no denota seriedad, por ejemplo, ¿no? Siendo que es un color y más, ¿no? Todos los colores son iguales y ya. Pero en este caso, la influencia y la influencia social ha sido fuerte por el marketing. claro, igual lo que pasa a veces con el ámbito del fútbol. Mayormente se hacen de repente los futbolistas peinados o de repente se hacen tatuajes o diferentes cosas y de un momento a otro se vuelve tendencia o moda el tener de Sí, repente, como es ahora también, la fiebre de Messi. O sea, Messi ahora está utilizando una camiseta rosada y todo el mundo se la quiere comprar, todo el mundo la necesita. como cuando Cristiano se cambió de equipo y todo el mundo usaba la camiseta del equipo árabe. Claro que hasta ahorita todavía. Sí, Y hace unos meses nadie conocía de repente al equipo o nadie conocía de repente a... O sea, nadie utilizaba de repente esos colores porque no eran de repente una influencia como es ahora, ¿no? Que es muy innovadora de por sí, el marketing es muy bueno.
Claro, el marketing mueve esas emociones internas que pueden tener las grandes masas de consumidores por medio de figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, o en este caso una figura mítica como Barbie, para que pues algún color, alguna tendencia se ponga en boga o de moda y pueda salir, ¿no? Pero en este caso es una influencia social movida por el marketing en sí. Claro. Siguiendo con el último tema, para cerrar, tenemos a la adaptación al cambio. Como muchos sabemos, hace unos años vivimos una pandemia muy fuerte que nos hizo literal estar encerrados para protegernos de este virus llamado COVID. Así que creo que todos hemos vivido una adaptación literal para poder adaptarnos a este cambio que fue por varios años y también para poder de nuevo adaptarnos a la nueva normalidad. Y durante esos tiempos hemos pasado por diferentes, de repente, etapas. Una de ellas es la negación. Como muchos sabemos, dentro de ese momento que nos dan la noticia y nos dicen que venía una pandemia muy fuerte, que venía de China, muchas personas entraron en modo negación. Sí, muchas personas sí entraron en modo negación. Generalmente las personas mayores, los abuelitos, los de la tercera edad. Claro, es que es simplemente sacarlos de rutina o de repente simplemente cambiar todo Claro, de es un que momento las a otro. personas jóvenes estábamos más acostumbradas a temas de comunicación por medio de, o por dispositivos a larga distancia, ¿no? Como eran, no sé, como son las redes sociales en general o el uso de los teléfonos. Pero para la gente mayor sí fue bastante significativo, creo, porque cambiaron de rutina, ya no podían hacer lo mismo que hacían antes, como tomar transporte público o poder ir a comprar con la mayor normalidad sin usar mascarilla, ¿no? Exacto. Uh-huh. Creo que los únicos que de repente entraron en modo de conciencia, o no lo sé decir, de repente es el personal de salud, pero creo que también. Claro, es que el personal de salud está acostumbrado a usar mascarilla y a tener todo debidamente, pues, limpio en la mayor asepsia posible para poder laborar, ¿no? Entonces Claro. ellos sí. Yo creo que la defensa, que es el siguiente, de repente, la siguiente etapa, creo que fue para muchos el decir como que, o sea, esto no proviene de repente de acá, o sea, la defensa yo creo que de muchos fue de repente, como vuelvo a repetir, fue esa, ¿no? O sea, el virus el virus vino y eso es como una defensa de una u otra forma, el hecho de decir como que o sea, como decir que no tenemos la culpa de que el virus haya brotado de una manera tan horrible, ¿no? El siguiente es la aceptación. Creo que la aceptación ya viene a la mitad cuando ya vemos que la cosa no para, que simplemente... Por medio de las noticias, y las noticias eran realmente impactantes y dolorosas, imágenes muy fuertes, casos de familiares que lamentablemente, obviamente, la pasaron muy mal, algunos fallecieron y cosas así. En ese momento ya tocabas la realidad y ya sabías que ya estabas en medio de una pandemia, que ya no solamente lo veías a través de una pantalla en el televisor, sino que también le pasaba al vecino, le pasaba a tu familiar. Entonces en ese momento creo que se dio la aceptación. Claro. Aceptación de que había un virus y de que era mortal. O sea, era en verdad mortal. Claro, era literal ver la televisión, prenderla y ver que contaban los muertos cada día. Uh-huh. O sea, un día eran 20 y el día siguiente eran 30 y así. Iban en aumento. Claro, incluso creo que no ponían la realidad, o sea, no ponían la cifra que uh-huh. era en realidad. Claro, porque los medios de comunicación también pueden promover esa incertidumbre en la población. Creo que a modo de gobierno tampoco era, no era beneficioso también que la población esté más asustada. O sea, sí era bueno prevenirla, pero también asustarla era demasiado. Exacto. Yo creo que después de todo lo que pasó, el de repente tener o decir que hubo el fin de la pandemia, con eso viene la adaptación, que viene a ser el adaptarte a la nueva normalidad,
el adaptarte a utilizar la mascarilla, llevar el alcohol y de una u otra manera llegar a casa y quitarte la ropa y digamos guardarla o dejarla porque supuestamente podríamos traer o contraer el virus. Creo que es una de las cosas que mayormente ha pasado. Sí, la gente se adecuó incluso a limpiar los alimentos, las verduras, las frutas, hacer pagos vía online, o sea, muchos de los canales de pagos o canales de comunicación se hicieron mucho más conocidos porque había que usarlos, ¿no? El TikTok se volvió un furor porque era la manera más cómoda de buscar entretenimiento en medio de tanta desgracia. Y las señales de streaming como Netflix, HBO y demás, pues empezaron a subir películas de manera masiva porque no había cine, no había teatro, no había conciertos, estaba pues todo cerrado y prohibido. Entonces pienso que fue una gran etapa para acomodarnos a nuevos medios de telecomunicación. Claro, como el Zoom de repente, que muchos Sí. de repente no lo utilizaban, de repente, no con mucha frecuencia, de repente algunas personas que tenían familiares afuera y de repente lo podrían utilizar. Yo creo que en muchos aspectos tuvimos que adaptarnos al cambio, en lo personal, en lo académico, ya que de repente tuvimos que dejar el ir a asistir a clases presencial y hacerlo virtualmente, que no era tan común, y Sí. hacerlo vía Zoom, levantarse temprano, el tener la computadora y al costado de la cama y simplemente levantarse y, o sea, darse una peinada y literal entrar a clases. También el uso de billeteras digitales, o sea, antes era como del 100% de personas, solamente el 30% era común que usara billeteras digitales como Tunki, Plin, Yape o Luquita. Y luego en la pandemia, como que todo podía contener COVID, entonces la gente prefería no usar dinero como monedas o billetes, dinero tangible, y usaban lo que eran las billeteras digitales y se dio un auge tremendo del Yape y del Plin, ¿no? Ahorita lo que tenemos más es Yape y Plin, pero habían otras billeteras digitales aparte, ¿no? Y pienso que también se agilizó de esa manera, ¿no? También el e-commerce, o sea, todo lo que venía a ser comprar por internet dentro del país, porque llegó un momento que era invierno y obviamente no había tiendas, no había gamarra, no había ningún centro comercial. Y todo era venta online. Claro, y llegaba el frío, mucha gente no tenía ropa de invierno, medias o cosas básicas, y llegaba en caja y había todo un protocolo para que te lo entregaran, pero llegaba tu producto, ¿no? Exacto, el rociar el alcohol o esos tipos de formas, ¿no? Exactamente, entonces ya eso fue ya esa normalización de vida durante mucho tiempo de ya también hacer todo desde la comodidad de tu hogar, de poder pagar los servicios desde tu teléfono celular o desde hacer compras que te van a llegar a la puerta de tu casa se volvió mucho más normal que antes. Bueno, y en modo de finalización vamos a hacer las últimas preguntas con respecto de repente, comenzando con la inteligencia emocional. ¿Cómo estás gestionando tus emociones en estos días? Bueno, ahora ya que estamos post-COVID, creo que estoy gestionándolas de una manera en la que pueda darme tiempo para poder expresarlas, pero también descansar de ellas. Creo que a veces las emociones también te incluyen una descarga de energía, entonces tenemos que aprender a como que administrarlas. Parece que fuera como un tipo de administración de recursos, pero las emociones también podemos administrarlas para que tengamos descanso en algún momento. Pienso que la manera en la que estoy haciéndolo ahora es gestionar priorizando mi estabilidad mental y para poder con ello poder llevar una vida más tranquila y normal. La segunda pregunta sería, ¿qué estás haciendo para sentirte mejor? Ir a terapia. Creo que la terapia es buena, la terapia psicológica es lo mejor que hay, aun así tengas o no, o atravieses o no algún tipo de problema. Creo que es lo mejor que hay. La tercera sería, ¿qué estás haciendo para de repente mejorar o hacer sentir mejor a los familiares y mejorar el ambiente en casa? Tratar de colaborar con lo que pueda, aun así sea lavar un plato. Pienso que es importante para poder llevar una armonía de convivencia, ¿no? Si es que necesitas
por lo menos un vaso de agua, o que lave un plato, o que barra esto, y preguntar siempre. Claro. Preguntar siempre, ¿estás bien o necesitas algo? Y con eso ya siento que estoy no siendo intrusiva, no metiéndome en el ambiente de los demás, pero estoy siquiera considerando su opinión o tomando en cuenta lo que creo, lo que pienso. Bueno, las siguientes preguntas son de estilo de comunicación. ¿Cómo suele ser cómo suele ser tu estilo de comunicación general? Trato de ser asertivo, pero generalmente, o sea, estoy tratando de ser asertivo, pero viniendo desde un estilo más pasivo, porque no soy mucho de gritar ni usar palabras cortantes, no me gustan, pero siempre la meta es llegar a ese equilibrio de asertividad. Creo que vengo trabajándolo hace muchos años y trato de siempre llegar a la asertividad, más no llegar a la agresividad. No me gusta. ¿Ha cambiado en este contexto lo que estamos viviendo? De repente, ¿En qué contexto? De repente en el contexto de lo que hemos vivido, de la pandemia o eso. Para mí fue la pandemia algo, voy a decirlo aunque suene mal, positivo, porque yo tengo ansiedad social, entonces para mí pararme de mi cama y ir a estudiar era como complicado, porque a veces hay días que no quería hacerlo y hay días que sí. Entonces, la pandemia me facilitó el poder llevar más cursos, el poder llegar más a tiempo, obviamente, a mis cursos y poder generar mayor satisfacción por mi lado, porque cumplía con mis trabajos, podía hacerlo desde casa y para mí, pues ya no tenía que estar en un medio de transporte lleno de gente donde a veces eso me generaba bastante incomodidad. Entonces, a mí la verdad que la pandemia con esos efectos secundarios o consecuencias me trajo cosas positivas en ese aspecto. Bueno, entrando a lo que es la influencia social, ¿alguna vez se han dejado influenciar? ¿Te has dejado influenciar por otros? Sí, claro que sí, creo que negarlo sería, sería muy ilusivo, ¿no? Muy iluso, porque pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto que nuestro compañerito, nuestra amiguita traía algo y queríamos lo mismo, ¿no? Queríamos lo mismo para poder encajar o ser la amiga o el amigo de tal persona, o que nos dejen ir a tal fiesta o que nos dejen entrar a tal grupo, ¿no? Sí, Entonces pienso que algo. sí, ¿no? No recuerdo un ejemplo exacto, pero de hecho que obviamente que lo he hecho. La siguiente pregunta es, ¿consideras que esa influencia fue positiva o negativa? De ambas, pero más positivas, no tantas negativas, pero obviamente siempre dándome cuenta qué terreno ya andaba pisando, ¿no? Hasta dónde podía avanzar el hecho de ir probando más cosas o ir asistiendo y conociendo más gente, ¿no? Pero creo que en mayoría positivas, en mayoría positivas. Bueno, en la adaptación del cambio tenemos las siguientes preguntas. ¿Estás aplicando dicha capacidad en esta cuarentena? O bueno, en la Lo cuarentena. que fue la Lo que fue la cuarentena. cuarentena. Poco a poco, fue poco a poco porque para mí el cambio fue positivo porque no tenía que ir a la clase. Exacto. Y a enfrentarme a lo que es la calle, que es una selva de cemento gigante donde obviamente tú de alguna manera tienes un problema como lo que yo, ansiedad social, vas y simplemente o lloras o nadie te va a entender, obviamente la gente está en su tema, cada Claro, quien. nadie como que adivina. Nadie va a adivinar lo que tienes, bien, pueden pensar mil cosas y para mí fue un alivio mucho eso, ¿no? Pero cómo sobrellevé, cómo estaba sobrellevando la cuarentena, pues tratando de leer más, o sea, dejé de ver televisión porque no quería empaparme de las imágenes tan fuertes que habían porque sí me afectó por el lado sensible, pero trataba como que de ponerme a ver solamente películas o series y en mis horas de estudio. Entonces eso era todo lo que hacía. La última pregunta es, ¿qué hiciste para adaptarte a la nueva normalidad y ser profesional de repente de una manera competitiva? Bueno, yo durante ese tiempo tuve que trabajar, pero mi trabajo era parcialmente presencial, parcialmente porque tenía que asistir cuando me llamaban para hacer algún tipo de trabajo
el área legal de algunas tiendas, que tenía que ver también con el tema de policía. Entonces Claro. era un tema que yo tenía que adaptarme, porque cuando me llamaron para volver a trabajar tenía que comprarme todo el material, ¿no? El mameluco, que era como un mono, que es un Claro, enterizo, un enterizo. y tenía que estar El preparada facial con también. facial, con la mascarilla. Me compré la mascarilla del doctor Morikawa, que no sé si Claro, que en la... ese momento supuestamente también habían mascarillas que te ayudaban a prevenir el COVID y de Sí, repente te protegían aún más que las que mascarillas desechables. eran efectivas y eran más costosas, obviamente. Claro. Eran súper, bueno, no súper, pero muy costosas. Y tuve que comprar todos estos recursos para poder trabajar, y lo hice, bueno, de esa manera, ¿no? O sea, tuve que adaptarme comprando eso, teniendo mi alcohol, mi jabón, mi agua a la mano. Lo bueno era que este trabajo era parcial, o sea, me llamaban y yo asistía, y no era todos los días, era solo a veces, pero era un sueldo fijo, entonces a mí me convenía mucho. Lo que sí me pasó muchas veces era que me quedaba hasta tarde fuera del toque de queda. Y como este trabajo tenía que ver con entidades policiales, lo bueno es que me daban un permiso sellado, y con eso Exacto. podía regresar a mi casa diciendo, hey, no estuve por allí bebiendo o infringiendo Claro, la el ley. toque, sino estuve trabajando y tenía mi sellito, ¿no? Pero esa fue la manera, eso, y nada, simplemente obedecer las medidas del gobierno en ese momento. Era un mundo paralelo que creo que si alguien nos lo contó, los contaría hace 5 años, no lo creeríamos. Claro. Sí, sí pasó. Bueno, esta es la finalización de la entrevista del trabajo grupal de la charla.